Amada familia, nuestros hijos e hijas en Cristo Jesús, les amamos, les bendecimos, hermanos, les extrañamos. Anhelamos el día en que podamos estar juntos en la casa de Dios, en el santuario escogido de Dios, y adorar juntos, unánimes, en un mismo corazón y en una misma mente, en un mismo espíritu, al Señor que nos ha salvado. Anhelamos que la palabra de Dios siga llenando nuestros corazones aquí mismo en la casa de Dios. Mientras tanto seguiremos transmitiendo de esta forma. Y vamos a orar para recibir las palabras de Dios. Nosotros, sus padres espirituales, sus pastores, les bendecimos con bendición irrevocable. Y deseamos que exactamente lo que las palabras de Dios dicen se cumplan. Envió su palabra y los sanó, los libró de la ruina. Que así sea, hermanos. Que cada uno de ustedes, mis amados en Cristo Jesús, cada uno de nosotros, por medio de la palabra de vida, seamos librados de toda ruina económica, de toda ruina familiar, de toda ruina de salud, de cualquier ruina que pudiera querer venir y encarcelarnos, seamos librados por causa de las palabras de Dios. Vamos a orar para recibir la palabra de Dios. Después de adorar a nuestro Dios, inclina tu rostro. Y si tú estás mirando esta transmisión desde tu hogar, quien quiera que tú seas, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Oremos para recibir las palabras que son espíritu y vida. Padre precioso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de aquel glorioso Rey que nos amó hasta la muerte, que se dio en sacrificio vivo por nosotros, nos acercamos hasta un trono de gracia y misericordia, recibimos las palabras de vida, Señor. Precioso Espíritu Santo, úngenos para recibir las palabras de vida. Úngeme para comunicar palabras de vida. Te adoramos, Cordero Santo. Es tuya la alabanza en Sión. Tuya es la gloria y la honra. A ti rendimos gloria y honor. En Cristo Jesús, Señor, Salvador nuestro. Amén. Si estás en pie, puedes sentarte. Quiero iniciar diciendo que casi todos sabemos que el ser humano es tripartito, o sea que está formado de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que las escrituras dicen. Y hoy quiero hablar del espíritu humano. Y quiero leer para esto la porción de las escrituras que se encuentra en el libro de Job, capítulo 32 y verso 8. Dice así la palabra de Dios: ciertamente espíritu hay en el hombre. Lo dice Dios a través de su palabra. Así que dentro de ti y de mí hay un espíritu. La Biblia dice que el espíritu es eterno. Nuestro cuerpo mortal, carnal, se descompondrá y se volverá polvo, pero nuestro espíritu es eterno. La Biblia dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, es la parte nuestra profunda, espiritual. Es aquello que da eternidad al ser humano. Ciertamente espíritu hay en el hombre, según el libro de Job, capítulo 32 y verso 8. Pero nosotros encontramos en el libro de los Proverbios, quiero juntar estas dos porciones de las escrituras, Proverbios 16 y verso 2, Jehová pesa los espíritus. Entonces veamos, ciertamente espíritu hay en el hombre. Toda la raza humana, todos los seres humanos, de todas las razas, todos los que nacieron y nacerán, tendrán espíritu, serán seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, vendrán con un recién nacido. En todas las épocas de la historia, mientras la humanidad exista. Así que todos los seres humanos tenemos espíritu. Pero es interesante que Proverbios capítulo 16 y verso 2 diga que Jehová pesa los espíritus. Entonces los espíritus humanos pueden ser diferentes.
¿En qué sentido? Porque si Dios pesa los espíritus, es que algunos pesan más. Es que encontrará cualidades y virtudes en un espíritu de una persona, en el espíritu humano. No estoy hablando del Espíritu Santo de Dios. Estoy hablando de nuestro espíritu humano. Cuando la Biblia dice que Dios pesa los espíritus, ¿qué ve en el espíritu de una persona que no tiene la otra persona? ¿Qué ve en el espíritu de un siervo de Dios a diferencia del espíritu de otro siervo de Dios? Porque Dios pesa los espíritus. Si Dios pesa los espíritus, entonces hay espíritus más fuertes. La Biblia habla de diferentes tipos de espíritu, infinidad, pero hoy vamos a hablar de 4. La Biblia dice de un espíritu superior, habla de un hombre, un varón de espíritu. La Biblia habla de eso, de un espíritu fuerte y de espíritu fervoroso. Entonces, esta porción en el Nuevo Testamento nos va a enseñar, pero si esta enseñanza tuviera un título, se llama espirituales. ¿Cómo se llama, amados? Espirituales. Entonces, la palabra dice así, Gálatas 6:1, hablando de que Dios pesa los espíritus, hablando de que un espíritu humano puede ser tan diferente al otro y tener valor y fuerza tan diferente de otro espíritu igualmente humano. Dice las Escrituras, Pablo escribiendo a la iglesia de Galacia, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, hermanos, si alguno de ustedes fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Hablemos de espiritualidad, hablemos de los espirituales. Si tú tuvieras que catalogar a una persona y decir, ese hermano es bien espiritual o esa hermana es bien espiritual, ¿en qué basarías tu evaluación, tu criterio? Porque Dios pesa los espíritus. Cuando Pablo le habla a la iglesia de Galacia y le dice, ustedes que son espirituales, restauren a sus hermanos con espíritu de mansedumbre. Entonces, ¿quiénes son los espirituales? Los espirituales son aquellos de nuestros hermanos en Cristo Jesús que han desarrollado su propio espíritu humano mediante el Espíritu Santo, porque aquí dice restauren los espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre. ¿Sabes qué es la mansedumbre? La mansedumbre es una de las virtudes del fruto del Espíritu, de las 9 virtudes del fruto del Espíritu de Gálatas. La Biblia dice, restauren con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre es una de las virtudes del fruto del Espíritu. Así que los espirituales son nuestros amados hermanos en Cristo Jesús, nacidos de nuevo, que por medio del Espíritu Santo, comunión con Dios, lectura bíblica, consagración y obediencia, han desarrollado su propio espíritu humano. Si nosotros dijéramos, ¿quién es espiritual? Entonces diríamos, las personas llenas del Espíritu. Pues si están llenas del Espíritu, quiere decir que el Espíritu Santo ha tomado control de su propio espíritu humano y el espíritu humano ha fructificado con amor, bondad, mansedumbre, fe, paciencia, etcétera. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Vayamos a la historia que nos puede enseñar tanto acerca de cómo cultivar un espíritu fuerte, que si Dios lo que pesa en sus hijos es el espíritu, entonces hemos de cuidar esta parte de nuestra vida. Vayamos a la historia. Daniel capítulo 6, verso del 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas
que gobernasen en el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales, de esos 3 gobernadores, Daniel era uno. A estos 120 sátrapas, ellos debían dar cuenta a estos 3 gobernadores para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. Dice la historia que Daniel estaba en el gobierno babilónico bajo el imperio de Darío, en el imperio trabajando para el rey Darío. Pero que Darío quería tener su reino en orden, así que levantó de entre todos sus colaboradores 120 sátrapas. Sobre estos 123 gobernadores, a quienes estos 120 sátrapas que gobernarían todas las comarcas del imperio babilónico, darían cuentas a estos 3 gobernadores. De estos 3 gobernadores de todo el imperio, Daniel era uno de esos 3. Pero la Biblia dice, pero Daniel mismo era superior a estos 120 sátrapas y a esos otros 2 gobernadores. ¿Por qué era superior? Porque había en él un espíritu superior. Entonces el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. Había en él un espíritu superior. Todos los seres humanos nacimos con un espíritu, pero Daniel desarrolló un espíritu superior. Y podemos ver la vida de Daniel porque Daniel, la Biblia da testimonio que él desarrolló un espíritu superior. Dice que él era superior porque en él había un espíritu superior, no porque era más inteligente, no porque era más administrado, no porque era más elocuente. Él era superior a todos porque en él había un espíritu superior, tan superior que el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. No vamos a mirar toda la historia de Daniel porque vamos a hablar de 4 ejemplos de un espíritu superior, pero la Biblia dice que Daniel era determinado. ¿Cómo lo sabemos? Cuando él solo era un muchacho y llegó al imperio babilónico, que en ese entonces estaba bajo la administración de Nabucodonosor, él era un muchacho determinado. Él propuso en su corazón no contaminarse con la comida, con las viandas que el rey le ofrecía a todos los jóvenes que habían llegado junto con él. Desde la tierra israelí habían llegado en cautividad al imperio babilónico. Pero la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque las viandas eran ofrecidas a los ídolos antes de que ellos participaran de ellas, y Daniel no quiso. Yo creo que los manjares que degustaba el rey y disfrutaba junto con todos los otros jóvenes que habían llegado, eran exquisitos, eran codiciables, era una delicia, era demasiado tentador para un muchacho. Pero él era determinado y él pudo desarrollar un espíritu superior porque antes se había decidido a ser determinado. No importa qué tan exquisitos fueran los manjares, qué tan tentadora fuera la comida, qué delicias disfrutaban sus compañeros y qué llegaban a decir de las viandas que nunca jamás habían imaginado comer en su tierra conquistada y sometida. Pero Daniel era un muchacho determinado. Él era esforzado, porque la Biblia dice que el rey les enseñó las letras, la historia y la religión caldea a todos los que habían llegado. Pero cuando el rey entrevista a Daniel, lo entrevista en la lengua de los caldeos y se entiende perfectamente con él. Así que Daniel, aparte de ser determinado, era esforzado. Algo que todos conocemos y reconocemos de Daniel es que él vivía una vida de oración. ¿Cómo una persona puede desarrollar un espíritu superior al grado que un rey de una nación extranjera pensara en ponerlo sobre todo el imperio?
a un extranjero. Bueno, Daniel llevaba una vida de oración y Daniel cultivaba buenas amistades. La Biblia dice que cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de mis palabras de sabiduría. Así que Daniel no conversaba con todos, no era el amigo de todos, no era cuate de todos. Él cultivaba, era selectivo en sus amistades. Él pudo desarrollar un espíritu superior por ser determinado, por ser esforzado, por llevar una disciplina de una vida de oración, una vida de oración. No que tengo problemas y ahorita me voy a poner a orar y cuando los problemas se resuelvan abandono, no. Una vida de oración desde su temprana juventud. Él llegó al imperio babilónico siendo un determinado muchacho que había desarrollado una disciplina en una vida de oración. Vayamos al testimonio de Dios, porque si Dios pesa los espíritus, entonces nuestro espíritu puede ser cultivado. Podemos desarrollar un espíritu superior. Pero veamos lo que dice Números capítulo 27 y verso 15 al 17. Dijo Moisés: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. Momentos antes de esta oración de Moisés hablando con Dios, Dios le da a conocer a Moisés que ya se va, que pronto partirá. Y Moisés se preocupa y dice: ¿y quién va a ocupar mi lugar? Dios mío, escoge tú la persona ideal. Entonces las palabras de Moisés a Dios fueron estas: ponga Jehová, pon mucha atención aquí, ponga Jehová Dios de los espíritus, y espíritu es con minúscula, habla de espíritus humanos. Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. A lo que Dios mismo contesta: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Num, varón en el cual hay espíritu. Toma de entre todas, casi 1 millón de personas, a Josué, hijo de Num. No cualquier Josué. ¿Cuál Josué? Josué, el hijo de Num, es un muchacho en el cual hay espíritu. ¿No hay espíritu en todos los seres humanos? ¿De qué estaba hablando Dios? Dios estaba hablando de distinguir en él un espíritu que no era cualquier espíritu humano, que ese espíritu dentro de Josué había sido cultivado y enriquecido con virtudes. Se trataba de liderar la nación de casi 1 millón de personas. Se trataba de liderar gente difícil, complicada. Se trataba de que Josué, cuando llegaran a la conquista de la tierra de promesa, administrara la distribución de esa tierra con justicia entre las 12 tribus que le heredarían. Así que no podía ser cualquier persona, ni la más inteligente, ni la más administrada, ni la más elocuente, ni la más generosa. Tenía que ser espiritual. Persona que ha desarrollado su espíritu humano. Alguien que no está gobernado ni por la inteligencia, ni por los sentimientos, no por las emociones. Que la dirección de su vida la recibe y la sustenta en un espíritu humano que ha desarrollado por causa de una relación con Dios profunda y sincera. Claro que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, pero el Espíritu Santo de Dios habla a nuestro espíritu y nosotros cultivamos nuestro espíritu y nuestro espíritu fructifica. Ustedes que son espirituales, ¿quiénes son los espirituales? Los que desarrollaron un espíritu superior, los que desarrollan, aquellos de quienes Dios puede decir:
ese joven en el que hay espíritu, esa mujer en la que hay espíritu. Todos los seres humanos hay espíritu. ¿De qué hablaba Dios? Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, el hijo de Nun, es un varón en el cual hay espíritu. Yo estaba leyendo que lo que Josué hacía y cómo fue que Dios dijo que él era un varón en el cual hay espíritu. Y dijo, la Biblia habla de Josué estas cosas, solo puse unas cuantas. Éxodo 17:9, el testimonio de la Biblia acerca de Josué. Dijo Moisés, le dijo a Josué, su siervo: sal a pelear contra Amalec, un ejército feroz. E hizo Josué como le mandó Moisés. Así que Moisés podía confiar en Josué, porque aunque le dijera cosas difíciles y le mandara cosas desafiantes, Josué obedecía. E hizo Josué como le mandó Moisés. Y realmente desbarató a Amalec, pero él no sabía que lo iba a hacer. Solo obedeció. Éxodo 24:13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Moisés se levantaba antes del amanecer y caminaba hasta el monte de Dios. Él subía solito. Josué no tenía que ir, pero Josué lo acompañaba y se quedaba abajo mientras Moisés subía al monte de Dios para hablar con Dios. Cualidades de Josué. Éxodo 33 y versículo 11. Pero el joven Josué, hijo de Nun, el servidor de Moisés, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entre otros, este es el testimonio del Espíritu Santo acerca de Josué, que quedó registrado en las Escrituras. Entonces, cuando Dios dice, Moisés pregunta, ¿quién va a meter 1,000,000 de personas a la tierra de promesa? ¿Quién va a someter a los gigantes que viven allí? ¿Quién repartirá la tierra con justicia? Busca y llama a Josué, hijo de Nun. En él hay espíritu. ¿Cómo lo desarrolló? Nunca se apartaba del tabernáculo. Se comportaba como un digno siervo de Moisés y siempre daba la gloria a Dios. Era obediente. Se mantuvo cerca de Moisés siempre. A donde Moisés iba, él estaba, le era fiel del corazón, desde su corazón. Así que si se trataba de que no Moisés, sino Dios escogiera al sucesor, entonces su sucesor sería Josué. Dios escoge a los espirituales, pero no son los espirituales los que hablan muchas lenguas. No son los espirituales quizá los que predican mejor. Jesús dijo, por sus frutos ustedes los conocerán. Y el fruto del Espíritu, la Biblia lo define claramente. Ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre. Así que los espirituales dan fruto en su espíritu. Desarrollan un espíritu superior como Daniel. Y Dios, si se trata de un sucesor o de un sustituto, como cuando no hubo sucesor para Saúl, hubo sustituto, David. Dios buscaba un espíritu, un varón en el cual hay espíritu. Así que ese era Josué. Vamos a mirar un caso interesante. Números 13 y 14 cuenta. Entonces, vamos a hablar de reconocer la tierra. Cuando la nación judía sale y se establece en el desierto, entonces Dios promete que ellos van a ir a conquistar la tierra. Pero son enviados, Moisés los manda a supervisar la tierra, a reconocer que era la tierra de la que fluía leche y miel efectivamente. Así que de las 12 tribus, un príncipe de cada una de las tribus que conformaban a la nación judía es escogido por Moisés. Uno de la tribu de Rubén,
un príncipe de la tribu de Judá, un príncipe de Gad, un príncipe de Isaacar, uno de cada una de las 12 tribus. Los junta Moisés y le dice: vayan y reconozcan la tierra y tráiganme informes. Así que ellos recorren la tierra, ven las maravillas de la tierra, una tierra en la que habitaban gigantes. Entonces vienen los 12 de regreso y algunos de ellos, 10 de ellos, cuentan: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, le dijeron a Moisés, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades son grandes y fortificadas, tienen murallas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, o sea, gigantes. Amalec, sus enemigos, habitan en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Era el testimonio que estos 10 habían traído. Entonces Caleb, uno de los 12, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: no, subamos y tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podremos más que ellos. Mas los varones, los 10 varones que subieron con él, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Eso lo estaban diciendo los príncipes que habían visto las plagas en Egipto, caer el pan del cielo, salir el agua de la peña, comieron codornices, vieron la nube, la columna de fuego y la nube de gloria que los defendió del ejército egipcio. Vieron abrirse el imponente mar y pasar en seco. Vieron cómo el mar se cerró y ahogó el ejército egipcio que los venía persiguiendo. Vieron toda esa gloria. Ellos estaban diciendo que no podían pelear contra sus enemigos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, en todo el pueblo, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿No es cierto? Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Entonces todos los que estaban oyendo, porque estaban ansiosos del informe, dieron voces, y el pueblo lloró toda aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en aquella tierra, hubiéramos muerto en aquella tierra de Egipto, o en este desierto nos hubiéramos muerto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos para Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra habla Josué y Caleb, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no se porten con rebeldía, porque contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como a su pan. Su amparo se ha apartado ya de ellos, y con nosotros está Dios, no temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel y lo impidió. Llegan con informes y tenían una percepción. Ante todo esto que los que fueron a mirar la tierra informaron a toda la congregación, entonces se armó la grande en la congregación.
Dice la Biblia que la gente lloró a gritos toda la noche, ¿te imaginas? Fueron contra Moisés y estaban hablando de apedrear a Moisés, a Aarón, a Josué, a Caleb, porque ellos tenían una perspectiva diferente. Ante todo esto, Dios dice: ciertamente, como vivo yo, dice Dios, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra y su descendencia la tendrá en posesión. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él toda la congregación, desacreditando la tierra que yo les prometí, aquellos varones que han hablado mal de la tierra morirán de plaga delante de Jehová. Ese día murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Dice la Biblia: pero a mi siervo Caleb, por cuanto en él hubo otro espíritu. ¿No era humano su espíritu? Sí. ¿A qué se refiere Dios cuando dijo que Caleb, al igual que Josué, tenían otro espíritu? Su relación con Dios les había hecho percibir a Dios de manera diferente. Cuando Dios dice que ellos tenían otro espíritu, habla de que la vida de ellos interna con Dios, manifestada en el fruto del Espíritu dentro de ellos, les hacía percibir las cosas de manera diferente. 12 fueron, 12 miraron la misma tierra, 12 miraron la misma. No, 10 se fueron a un lado y 2 a otro. Los 12 miraron la misma tierra. Pero Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente, pudieron percibirlo de otra forma. Los 12 miraron lo mismo, pero 10 llegaron con un testimonio. Y los otros 2 también miraron que había gigantes, pero pensaban, creían y aseguraban que podían conquistar ese territorio. Que si Dios antes los había librado del ejército, que sería la primer potencia mundial de aquel entonces, también podría librarlos de aquellos. ¿Qué es un espíritu diferente? Es el hijo y la hija de Dios que puede tener un lenguaje de fe, que cuando ve las diferentes situaciones y los diferentes desafíos de esta vida, puede mirar con los ojos de la fe y con los ojos del Espíritu, y aunque vea las cosas tristes y desoladoras y desesperantes, esa persona tiene fe, habla con fe, comparte fe. Y todo está mal, no hay trabajo, cerraron las empresas, hay muerte por todos lados, todo está horrible. Entonces, un espíritu diferente es aquel que dice: sí es cierto, todo esto está pasando, no lo voy a negar, no voy a decir que no es cierto, pero Dios es con nosotros. Pero si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Las palabras de Dios dicen esto: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque la tierra tiemble, tendremos que cantar. Nuestro Dios es fuerte y poderoso, el Dios que guarda el pacto y preserva la misericordia. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero Él no apartará de nosotros la misericordia, y su pacto de paz no se quebrantará. Un espíritu diferente es alguien que habla las palabras de Dios. Es alguien que, aunque está mirando lo que todos están mirando, no dice lo que todos están diciendo, porque ha desarrollado un espíritu superior. Porque Dios dijo que en Josué había espíritu,
había algo en su espíritu humano diferente. Y Dios dijo de Caleb que en él había otro espíritu, un espíritu diferente al de los otros 10 y al de toda la congregación. Ellos sobrevivieron y conquistaron la tierra. Josué la repartió. ¿Qué distinguió a Caleb? Porque él tenía otro espíritu. Hizo callar la incredulidad de las personas. Cuando los 10 desataron llanto, incredulidad, desesperación, angustia y frustración, él dijo, no, sí es cierto que hay gigantes, sí es cierto que pasa esto, pero nosotros hemos visto ya la gloria de Dios antes y podremos volver a verla. Pero entonces la gente lo cayó y querían apedrearlos. 10 de ellos desataron la incredulidad de casi 1 millón de personas. Así que Dios se enojó mucho y todos ellos murieron de plaga. Estos 10 que desataron la incredulidad del pueblo. ¿Por qué Caleb tenía un espíritu diferente? Él persuadió a la congregación de que valía la pena luchar. En el Nuevo Testamento, la Biblia da testimonio de un hermano que tenía un espíritu fervoroso. Fíjate lo que cuenta el libro de los Hechos, capítulo 18. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolos. Mira el testimonio del Espíritu Santo. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Él había sido instruido en el camino del Señor. Era judío, pero ya lo habían evangelizado. Llegó a Éfeso, a la iglesia en Éfeso, un judío llamado Apolos, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Él había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Cuando Apolos viajó a Acaya, fue de gran provecho a los hermanos que habían creído por la gracia del Señor. Fue de gran provecho en todo lo concerniente al Señor. ¿Por qué? Con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. La Biblia dice que él era de espíritu fervoroso. La adoración legítima, la búsqueda en el secreto de Dios, la intimidad con Dios. Cuando uno no hace las cosas porque hay personas, en la intimidad de Dios, cuando uno llega a lo secreto de Dios, al secreto con Dios, al lugar secreto. Los cristianos podemos desarrollar un espíritu fervoroso por contemplar su grandeza, su señorío, su dominio, su soberanía, su grandeza, su sabiduría, su precisión. Entonces, este Apolos era de espíritu fervoroso. Porque era de espíritu fervoroso, era un varón elocuente, era poderoso en las Escrituras. Él no recitaba las Escrituras por recitarla. Él no predicaba la Biblia por predicar la Biblia. Él con fervor enseñaba. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Él había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Fue de gran provecho a los que habían creído, porque con gran vehemencia predicaba. Tú puedes distinguir a alguien que tiene espíritu fervoroso, es innegable. Es como una rosa roja entre todas las rosas blancas. Alguien de espíritu fervoroso bebe la enseñanza, absorbe las Escrituras, disfruta la presencia de Dios, canta con el corazón, levanta manos sin que le digan, hermano, levante las manos, él hace rato las tiene levantadas. Hermanos, arrodillémonos, él hace rato está tirado en el piso.
Hermanos, cantemos, hace rato está cantando con el corazón. Ora con el corazón, no espera que las personas lo miren. Está buscando alcanzar la atención de Dios. Y siendo de espíritu fervoroso. Si tú estás en un culto al lado de un hermano o hermana de espíritu fervoroso, su entusiasmo, su legítima adoración te contagia. Quienes son de espíritu fervoroso cuando predican, predican con el corazón, anuncian con el corazón la salvación de Dios. Dios identifica a nuestros hermanos de espíritu fervoroso. Todos los seres humanos tenemos un espíritu humano. Pero si Dios pesa los espíritus y si los espirituales son los que han enriquecido su propio espíritu humano por la presencia de Dios, entonces vale la pena. Quienes desarrollan un espíritu superior son tan notorios, son tan usados por Dios, son reconocidos por la misma raza humana. Los grandes los quieren poner al mando. Dios puede decir de una persona o de ti mismo, escógelo a Él, en Él hay espíritu. Pero en Él, por cuanto hubo un espíritu diferente, Él va a conquistar la tierra y le daré la tierra de bendición. Y siendo de espíritu fervoroso fue de gran provecho a los hermanos. Que tú y yo desarrollemos un espíritu fervoroso y fuerte. Porque la Biblia dice que el espíritu alegre, el espíritu fuerte, sustentará al ser humano en la enfermedad. Así que quienes cultivan un espíritu fuerte en Dios, cuando Dios nos mira, Él pesa los espíritus. Así hay gente que pesa más que otra a los ojos de Dios. Pero son los espirituales. Y los espirituales son los que juzgan con un espíritu que ha desarrollado el fruto del Espíritu Santo. En este tiempo, tú y yo tengamos un espíritu diferente. Aunque veamos lo que ven todos, digamos diferente a todos. Percibamos que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Amados hijos e hijas en el Señor, les amo, les bendigo. Deseo crezcamos en el Señor. Una vez que toda esta contingencia mundial haya pasado, las señales ya no se detendrán. Vendrá otra y otra y se irán incrementando en intensidad y quizá en hostilidad. Así que tú y yo tenemos el enorme compromiso de ser gente de espíritu. Que percibamos la grandeza de Dios por sobre todo lo que nuestros ojos vean. Que oigamos lo que el Espíritu dice a la iglesia por sobre todas las cosas que se oyen en la tierra. Que hablemos diferente a lo que hablan todos. Y que nunca, jamás nunca, nuestros labios desanimen a nadie, ni le roben su fe, ni le confundan. Antes, por el contrario, tú y yo tenemos el deber, el compromiso moral y espiritual de desarrollar un espíritu diferente para hablar diferente. Les amo, mis hijos, mis hijas, en Cristo Jesús les amamos. Y con todo mi corazón predico esta palabra para que tú y yo seamos la gente de espíritu que cambiará la historia en esta temporada y hasta el día de Jesucristo. ¿Oramos? También vamos a orar por nuestro barrio, por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestra ciudad y nación mexicana. Que Dios despierte el espíritu humano en los valientes, para que nos comportemos como es digno de nuestra vocación y llamamiento. Padre, en Cristo Jesús, oramos. Nos acercamos hasta el trono de gracia y misericordia en el poder y la autoridad del acuerdo.
por la anuencia gloriosa de tu Santo Espíritu, llevándonos a toda verdad y justicia. Bendecimos nuestro barrio, las casas al lado derecho, izquierdo, frente y atrás de nuestros propios domicilios. Oramos por nuestro barrio y por nuestra ciudad. Oramos por los hospitales y por los enlutados. Oramos por las familias alrededor nuestro, por nuestros familiares y amados. Oramos que el cielo tenga misericordia de nuestra ciudad y nación mexicana. Oramos porque espíritu de arrepentimiento y convicción por el pecado sea en toda la ciudad, como aquel día del Pentecostés, que el Espíritu Santo convenció a aquellos que llegaban a una fiesta cumpliendo un año más una tradición. Padre, bendecimos nuestra ciudad, llamamos la bendición y la salvación, Dios bueno. Bendecimos nuestros hogares y declaramos la sangre del Cordero en las puertas, las ventanas y los lindeles de nuestras puertas. Declaramos que el Cordero Santo inmolado, un Cordero por familia. Declaramos que la muerte y el temor que rondan por la ciudad no tienen parte ni suerte en nuestros hogares ni en nuestras familias. Bendecimos tierra deseable, sus hijos, sus siervos y sus recién nacidos. Oramos, Señor, porque se ha despertado el espíritu de los valientes, porque se ha despertado el espíritu de los jefes de las casas paternas, porque haya sacerdotes que pastoren a sus propios hogares. Oramos por la misericordia de Dios y porque nuestras casas y familias estén a salvo en este tiempo y arrepentimiento venga, Señor, para todas las personas. Oramos por ser de mucho provecho como aquel varón, Señor, del que tu palabra habla, Señor. Fervoroso, elocuente, que fue de tanto provecho. Oramos por tener un espíritu superior, Señor. Ante toda esta contingencia tengamos un espíritu superior, un espíritu diferente, Señor, para hablar diferente a como hablan todos. Sean los hogares benditos, sean las familias benditas con bendición irrevocable. Estén bajo la sangre del pacto nuevo concertado sobre mejores promesas. La sangre del pacto eterno sobre la iglesia del Cordero, sobre los santos escogidos. La sangre del pacto eterno sobre tierra deseable, sus hijos, sus siervos, sus congregados, sus recién nacidos, sus siervos y sus siervas. En Cristo Jesús oramos. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Reciban abrazos de nosotros los pastores y la familia pastoral. Les amamos, hijos e hijas, en Cristo Jesús. Y te bendecimos a ti que has escuchado. Recibe a Jesús en el corazón y sé parte de la iglesia de Cristo. El Señor te bendiga y a cada uno de ustedes. Les amamos en Cristo. Bendiciones.